El protagonista ha tenido una vida realmente miserable y finalmente muere, pero la diosa le concede la reencarnación. Ella lo malinterpretó, y terminó convertido en un pequeño brote. Con cada rama que crece, obtiene magia. Con cada raíz que se extiende, toca el mundo. Ya no forma parte del ecosistema, ahora él es el sistema. ¿Podrá un árbol reencarnado redefinir lo que significa estar vivo? Vamos a descubrirlo. Un aventurero y su hijo hojean un libro, todo bajo la protección del árbol del mundo. El niño pregunta de nuevo a su padre, ¿el árbol del mundo? Pero, ¿dónde está ese árbol del mundo? El padre reflexiona antes de responder y dice que, en lo profundo del bosque, existe una aldea pequeña donde conviven representantes de distintas razas. Una araña deja caer una manzana desde el árbol hacia un niño con apariencia de dragón. El niño, feliz, recoge la manzana y agradece a la araña. Luego agradece también al árbol del mundo y corre rumbo a la aldea. Cada aldeano saluda al árbol del mundo con un buenos días y un buenas tardes. Nuestro héroe se llama Kotoba Sekai. Es un verdadero hikikomori, un vago empedernido. Un miembro inútil de la sociedad. Ni siquiera se le puede considerar una persona. Nunca sale de casa. Pero ese día tuvo que hacerlo. Había olvidado por completo cómo se salía de casa. En la tienda cercana, la dependienta fue atacada por un ladrón con cuchillo. El ladrón exigía el dinero. La primera emoción que sintió Sekai fue preocupación por la vida de otra persona. Ante sus ojos, la vida de la dependienta estaba en peligro. De pronto se dio cuenta de que la había visto antes. ¿Era Kaede Kazumi? Habían ido juntos a la universidad. El protagonista siempre tuvo sentimientos unilaterales por ella. No imaginaba que se reencontrarían en un lugar así. Nunca le habló directamente, y ella lo miraba con gran desconfianza. Él se preguntaba por qué trabajaba en esa tienda, pero se detuvo, no había tiempo para pensar en eso. Si no hacía algo, ella moriría. Sekai se lanzó contra el ladrón gritando con fuerza. El ladrón preguntó quién era y, hundiéndole el cuchillo en el pecho, dijo, «Muere». Sekai alcanzó a decirle a Kaede que corriera fuera de la tienda. Mientras perdía la conciencia, la vio escapar. Pensó fugazmente que todo estaba bien. Su vida a cambio de la de ella. Gracias a Dios. Cuando Sekai recuperó la conciencia, vio a una hermosa muchacha con corona y capa flotante frente a él. Era una diosa. Ella lamentaba que su vida hubiese terminado de esa manera. Había protegido a la chica del ladrón, pero él mismo había muerto. Sin embargo, aun si no hubiera intervenido, el desenlace habría sido el mismo. El protagonista pensó que había muerto en vano. La diosa confirmó que era verdad, pero añadió que apreciaba sus intenciones y lo sentía profundamente. Un simple recluso que puso la vida de otro por encima de la suya. Una historia hermosa. Y sin embargo, toda su vida había sido un fracaso. Nada cambió hasta el final. Sekai reflexionó. No quería admitirlo, pero su vida realmente había sido un fracaso, como si jamás hubiera existido. La diosa se disculpó, no debió recordarle su pasado doloroso. Le ofreció reencarnación, pero necesitaba su consentimiento. ¿Quería una segunda oportunidad en otro mundo? ¿Estaba listo para aprovecharla? ¿Reencarnación? ¿Un isekai como en el anime? Sekai preguntó si de verdad podría comenzar de nuevo. Y gritó, «Sí, por favor». La diosa le dijo que antes de renacer en otro mundo le concedería un deseo. ¿Qué pediría? Sekai lo pensó con seriedad. Recordó que había muerto por una puñalada y pidió un poder que le permitiera no volver a morir de esa forma. No quería volver a caer por un cuchillo. Quería ser el más fuerte del mundo. Quería poder proteger a quienes amara. Quería convertirse en eso, nada menos. La diosa sonrió. Un resplandor mágico y misteriosos círculos aparecieron bajo los pies de Sekai. Ella dijo que era un deseo maravilloso y que ahora viviría en otro mundo como en el abrazo de una madre. Un calor tan profundo que invitaba al sueño. Murió y renació al mismo tiempo. Sintió que ascendía a un nuevo nivel, superando la humanidad. Al recuperar la conciencia, se preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué soy? Soy un brote. Cuando pidió un cuerpo invulnerable, no esperaba esto. ¿Qué clase de vida le esperaba? Unas botas lo pisaron. Sintió dolor. Un tipo corpulento pasó junto a él y dijo que Art le resultaba molesto. Según él, alguien como él debía arrastrarse bajo sus pies. Art era un chico flacucho, bajito, con rostro asustado. El grandulón declaró que los hijos de granjeros siempre serían granjeros hasta la muerte, mientras que él se convertiría en el jefe de la aldea. Lo lograría. Él y sus amigos rieron, y Sekai pensó que era un idiota maleducado.
Le dolía porque lo había pisado sin querer. Al intentar levantarse, Sekai notó que el chico seguía allí. Esperaba que él también lo pisara. Pero Art se inclinó hacia el brote y preguntó si estaba bien. ¿Le dolió cuando el grandulón lo aplastó? Sintió lástima por el brote y lo llamó pobrecito. Art colocó unas ramitas alrededor para marcarlo y dijo que ahora el brote sería visible y nadie volvería a pisarlo. Se despidió del brote y se marchó. El protagonista pensó, ¡qué buen chico! Le dio las gracias en silencio. Prometió que jamás olvidaría ese gesto. Deseó que ese niño fuese feliz por siempre. Sus pensamientos positivos se transformaron en un rayo de energía que alcanzó al chico. Art se perdió en la distancia. Pasó el tiempo. El sol ardía en lo alto. Sekai tenía sed. No llovía, solo un sol abrasador. Si seguía así, se secaría. Sekai esperaba que el niño regresara a regarlo. Entonces apareció un pequeño slime, lo vio y lo hidrató con una ola de agua. Sekai pensó, ¿qué slime tan bondadoso? ¿Pero estaba todo bien? Por hacerlo, el cuerpecito del slime se volvió aún más pequeño. El slime emitió sonidos de esfuerzo, y Sekai pensó que era adorable. Le agradeció, porque gracias a eso viviría un poco más. Sekai deseó que el slime tuviera una vida maravillosa. Ni siquiera notó que sus pensamientos positivos llegaban también al slime. El pequeño slime comenzó a visitarlo cada pocos días para regarlo. Iba a buscar agua en algún lugar, porque cada vez que volvía, lo hacía más grande. Pasó el tiempo, y el slime seguía regresando. Cada visita compartía con el brote una energía positiva cada vez que lo regaba. El brote comenzó a crecer. Al mismo tiempo, en una pequeña aldea situada cerca de un árbol que no dejaba de expandirse, dentro de una humilde capilla, varios niños se encontraban frente al sacerdote. El sacerdote anunció que hoy, en la aldea de Pokot, se celebraría la ceremonia de mayoría de edad. Las habilidades eran un don sagrado que recibirían de la diosa. En esta aldea, al cumplir 14 años, los jóvenes estaban obligados a pasar por esta ceremonia, y solo entonces obtendrían sus habilidades. El sacerdote añadió que, al recibir dichas habilidades, algunos tendrían la oportunidad de convertirse en aventureros. Art se preguntaba qué tipo de habilidad le tocaría. El sacerdote explicó que esperaba que cada uno recibiera aquella que más se ajustara a su naturaleza. Los niños avanzaban en fila, acercándose al sacerdote uno tras otro. De repente, el chico corpulento empujó a Art y le dijo que no fuera estúpido. Ese mismo chico añadió con arrogancia que alguien como Art terminaría recibiendo la habilidad más inútil de todas, mientras que él, en cambio, obtendría la legendaria habilidad de la espada sagrada. Art asintió en silencio y respondió que lo entendía. El sacerdote llamó a Art Gilbert. Art subió con decisión los escalones y se acercó a la tabla mágica. El sacerdote pidió a Art que abriera la ventana de estado y comprobara por sí mismo. Art aceptó. Extendió la mano hacia la tabla. Esta se iluminó con un resplandor radiante. La luz cegó a todos los presentes en la capilla. En la ventana de estado aparecía lo siguiente: tasa de desarrollo 200%, crecimiento de estadísticas 200%, inmunidad a efectos negativos, capacidades físicas 200%, bendición del árbol del mundo. El sacerdote quedó boquiabierto de la sorpresa y exclamó que jamás había oído algo semejante. El nivel de habilidad de Art era UR. Eso era algo asombroso. Lo felicitó efusivamente. Todos en la capilla celebraron el logro de Art. Algunos decían maravillados que era increíble y lo felicitaban, otros comentaban que sus padres estarían orgullosos, alguien simplemente murmuró un «wow». Art estaba feliz con las habilidades que había recibido. Mientras tanto, el chico corpulento se apartaba a una esquina y le advirtió a Art que prestara atención a la increíble habilidad que él mismo iba a recibir. Entonces, el sacerdote llamó a Gurudo Pokoto. El muchacho grande tocó la tabla y abrió su estado. El texto decía: Gurudo Pokoto, leñador. Nivel de habilidad, N. Gurudo se llenó de rabia al ver que solo había obtenido una habilidad tan baja. La multitud en la capilla comenzó a murmurar que era un inútil, aun siendo hijo del jefe de la aldea. Un nivel N era una completa humillación. Tras la ceremonia, todos regresaron a sus casas. Una niña con un lazo en la cabeza alcanzó a Art y le preguntó si pensaba dejar la aldea para convertirse en aventurero. Su nombre era Beatrice. Art la saludó y contestó que aún no estaba seguro de si sería capaz. Beatrice le recordó que había recibido una habilidad de bendición. Estaba convencida de que triunfaría. Art respondió que, en ese caso, lo intentaría. Levantó su mano hacia el cielo y proclamó que su habilidad era la bendición del árbol del mundo.
En el bosque, un pequeño brote crecía lentamente. Quizás ese era el árbol del mundo. Art había recibido la habilidad Ur, la bendición del árbol del mundo. Con el tiempo, se convirtió en un aventurero famoso. Y ahora, habían pasado 20 años. Art se había retirado y regresaba a su aldea natal de Pokot. Art llevaba en brazos a un niño pequeño mientras se preguntaba qué significaba exactamente la bendición del árbol del mundo. ¿Habría sido por aquel brote que obtuvo su habilidad? El niño preguntó, ¿el árbol del mundo? Art contestó, así es. Por eso siempre debemos respetar al árbol del mundo y tratarlo con bondad. El niño asintió. Art pensó que la vieja valla seguramente ya estaría en ruinas y que convenía construir una nueva. Le pidió a su hijo que corriera adelante, que él llegaría enseguida. El niño se adentró corriendo en el bosque. 20 años después, el brote también había crecido bastante. Ahora medía unos 2 metros de altura. Ya no corría peligro de morir si alguien lo pisaba. Sin embargo, su tronco seguía siendo delgado. Últimamente, su crecimiento parecía haberse ralentizado, y el protagonista no entendía la razón. El niño corrió hasta el árbol y se preguntó en voz alta, ¿será este, tal vez, el árbol del mundo? El árbol le respondió que no. Su nombre era Kotoba Sekai, y ese año habría cumplido 20 años de vida. La cerca alrededor del árbol, en efecto, estaba cayéndose a pedazos. El niño decidió quitar la cerca. El protagonista le preguntó por qué se llevaba aquel pequeño tesoro que lo había protegido. El niño limpió el lugar y ordenó los alrededores. El árbol volvió a preguntar qué estaba haciendo. Durante 20 años, lo único que había tenido era esa cerca y un slime. ¿Por qué se la quitaba ahora? El niño se quedó pensativo junto al árbol. Entonces, le dio las gracias al árbol del mundo por su bendición. Le agradeció la habilidad Ur que había otorgado a su padre. El árbol se sorprendió. ¿Una habilidad Ur? ¿Qué significa eso? No podía evitar pensar en cuánto se parecía aquel niño al muchacho que había colocado la cerca. ¿Podría ser su hijo? De pronto, se escuchó una voz. Alguien llamó a un chico llamado Hiru. Un joven corpulento apareció con una espada al hombro. Era Bilgu, el hijo de Gurudo. Preguntó qué hacía Hiru allí y para qué servía ese árbol. Dijo que pensaba usarlo para practicar con su espada, pues era el árbol más adecuado. Le gritó groseramente que estaba en su camino. El árbol se llenó de miedo. Hiru, con orgullo, respondió que no permitiría que Bilgu hiciera eso. Declaró que ese era el árbol del mundo. En 100 años, se convertiría en el gran árbol del mundo. Bilgu soltó una carcajada y preguntó burlón, ¿este arbolito es el árbol del mundo? Lo tomó por la ropa y lo insultó. Le advirtió que si no se apartaba, lo cortaría a él primero. Bilgu blandió la espada, pero Hiru consiguió apartarse de un salto. Hiru recogió un palo del suelo y le pidió a Bilgu que se detuviera. No quería pelear. Bilgu volvió a balancear su espada, pero esta fue desviada con un golpe del palo. El arma salió disparada de sus manos y quedó clavada en el suelo. Furioso, Bilgu comenzó un combate cuerpo a cuerpo. Lanzó un puñetazo contra Hiru y le gritó que no se sobrepasara. Hiru levantó el palo en defensa propia. En ese instante, una voz resonó, ¡basta ya! Era Art, que se acercaba. Bilgu lo saludó con respeto. Art le ordenó con seriedad que no tocara ese árbol y que mostrara más respeto por la naturaleza. Art aclaró que Bilgu no querría provocar la ira de la madre naturaleza. Bilgu se disculpó y dijo que se marchaba a casa. Art miró con severidad a Hiru, luego le acarició la cabeza y le recordó que usara las técnicas que él mismo le había enseñado. Elogió a su hijo. Al verlos alejarse, el árbol pensó que le habían hecho una nueva cerca. Eran un tierno padre e hijo. Sekai bendijo a Hiru y deseó que también fuera feliz. Se preguntaba, ¿no lo llamaban acaso el árbol del mundo? Después de que Hiru se marchara, la vida del árbol volvió a la normalidad. Seguramente crecería pronto, aunque su ritmo parecía haberse ralentizado. ¿Lograría convertirse en un gran árbol o terminaría siendo uno corriente y aburrido? Un enorme slime apareció de repente entre los arbustos. Sekai se alegró de verlo. El slime extendió sus brazos hacia él y comenzó a regarlo por ambos lados. Sekai se preguntó, ¿será acaso el mismo slime? El slime seguía echándole agua. Sekai pensó en lo mucho que había crecido. ¿Traía aún más agua? Sekai lo agradeció y notó que varios pequeños cúmulos de slime estaban a su alrededor. Todos dirigían agua hacia el árbol desde distintos ángulos. Sekai pensó que ya había recibido suficiente agua, pero cada pequeño slime, por turnos, seguía regándolo más. Gracias a eso,
Tendría agua para mucho tiempo. Estaba agradecido y envió energía positiva a la familia de slimes. El tiempo pasó. El árbol notó que había crecido aún más. Ahora alcanzaba unos 3 metros de altura. Pero al cabo de un tiempo, Sekai empezó a preocuparse porque su crecimiento volvía a detenerse. Tal vez le faltaban nutrientes. Un lobo negro salió del bosque. Gruñía amenazante y se aproximó al árbol. El protagonista murmuró que no era comestible. El lobo miró alrededor, se dio la vuelta y defecó justo bajo el árbol. Sekai le rogó que se detuviera, pero como respuesta solo escuchó un rugido atronador. Incluso los pájaros del bosque salieron volando, asustados por aquel bramido. El lobo enterró sus heces en la tierra. En las ramas del árbol empezaron a brotar nuevos retoños. El protagonista comprendió que volvía a crecer, y todo gracias a las heces mágicas del lobo. Estas contenían gran cantidad de nutrientes. Sekai le dio las gracias al lobo por el abono y le envió energía positiva. Deseó que a aquel lobo le fuera bien. El tiempo transcurrió. Día tras día, noche tras noche. El lobo regresó, pero ya no estaba solo, ahora era el líder de una manada. El lobo se disculpó con el árbol por aquel incidente. El protagonista se sorprendió de que pudiera hablar. El lobo admitió que había actuado mal y de manera grosera. Sekai pensó que el lobo había evolucionado y se había vuelto mucho más inteligente. Le dijo que todo estaba bien, pues gracias a él había podido crecer. El lobo, sabiendo que las palabras no bastaban, ofreció un regalo, las cabezas de numerosos monstruos. El lobo explicó que serían un excelente nutriente, mucho mejor que sus heces. La manada rogó que aceptara su ofrenda como disculpa. Sekai agradeció el presente. Los cadáveres de monstruos tenían, en efecto, un gran valor nutritivo. Era perfecto. El protagonista pensó que ahora crecería aún más alto. Los lobos comenzaron a visitarlo con frecuencia y dejaban comida a sus pies. Gracias a ello, se fortaleció todavía más. Y con el tiempo, una araña decidió habitar entre sus ramas. El árbol ya había alcanzado una altura considerable. Medía unos 7 metros. Un día, 2 leñadores, acompañados por un anciano, se acercaron al árbol. El anciano comentó que aquel árbol ya se había vuelto lo suficientemente alto. El protagonista, en silencio, estuvo de acuerdo, había crecido bastante. Él mismo apenas podía creer que alguna vez fue solo un pequeño brote. El protagonista observó con atención y pensó que aquellas personas, por sus ropas y apariencia, parecían ser del mismo pueblo que el niño. No entendía qué querían de él. Si podía ayudar en algo, lo haría. El anciano ordenó con voz firme: «Está bien, derríbenlo». El protagonista quedó desconcertado, sin comprender qué estaba pasando. Una araña descendió lentamente del árbol colgando de su telaraña. El viejo se detuvo y soltó una carcajada. Sekai no comprendía por qué querían talarlo ni qué mal había hecho. En el momento en que uno de los leñadores alzó su hacha, al percibir el peligro contra el árbol, una manada de lobos surgió de entre el bosque, se plantó frente al tronco y no permitió que los leñadores se acercaran. Adoptaron postura de combate y mostraron sus afilados colmillos. Los leñadores prefirieron retroceder hasta ponerse a una distancia segura. El árbol se alegró enormemente de que los lobos hubieran salido para protegerlo. El anciano gritó: «¿Qué está pasando?». Luego dijo que no tocarían ese árbol y pidió perdón. El protagonista suspiró aliviado. Esta vez había salido ileso, pero la situación había sido peligrosa de verdad. Pensó: «Qué lástima que los lobos no puedan escuchar mi voz. Si se me da la oportunidad, les agradeceré sin falta». Sin darse cuenta, Sekai volvió a enviar energía positiva hacia los lobos como agradecimiento por haberlo salvado. Los leñadores se alejaban por el bosque, y el viejo murmuraba: «¡Qué pena! Había crecido un árbol magnífico. Habría sido perfecto, pero ¿qué les pasó a esos lobos?». Uno de los leñadores señaló otro árbol cercano y preguntó al anciano: «¿Y qué tal este de aquí?». El hombre respondió que no era comparable con aquel árbol, pero que valía la pena intentarlo. Entonces, de repente, un goblin salió disparado del bosque. Sonrió con malicia al mirar a los leñadores. Pasó el tiempo, y el árbol alcanzó los 9 metros de altura. Un día, comenzaron a madurar frutos en sus ramas. El protagonista no sabía de qué clase eran y, además, no podía comerlos por sí mismo. Eran simplemente unos frutos rojos brillantes. Un día, una enorme slime vino a visitarlo, como de costumbre, para regarlo. Sekai le dio las gracias y decidió obsequiarle algunos frutos como muestra de aprecio. Realmente esperaba que le gustaran. La slime los devoró y un resplandor incomprensible apareció a su alrededor. Pero por la expresión que mostró,
estaba claro que el fruto había complacido a la Slime. Entonces, la Slime pareció incendiarse y ocurrió una explosión de poder mágico. En su cabeza apareció una corona real y en su cuerpo se formó una capa de rey. Sekai comprendió que la Slime había evolucionado. Ella comenzó a hablar y agradeció al árbol del mundo por su bendición. El protagonista se alegró mucho de que le hubiera gustado. Descubrió que sus frutos podían ayudar a otros a evolucionar. Después, cuando los lobos trajeron nutrientes, el árbol también les ofreció frutos. Los lobos los comieron con verdadero gusto. Todos los lobos fueron cubiertos de fuego, y luego se alzaron sobre sus patas traseras como si fueran personas. Sus cuerpos se volvieron musculosos y fuertes. Los propios lobos se sorprendieron con esa transformación. Las lobas dijeron que este cambio solo podía deberse al poder del árbol. Otro lobo aseguró que no había duda, era la intervención directa del árbol del mundo. El líder de la manada dijo que, si vivían allí, sin duda recibirían su protección. Uno de ellos propuso que deberían establecerse de manera definitiva. El líder aceptó que era una buena idea. Una loba preguntó si entre los 4 podrían proteger al árbol del mundo. El líder sugirió regresar a la guarida y traer a todos los demás. De ese modo, vivirían todos juntos. Los lobos agradecieron al árbol del mundo por su bendición y prometieron devolver el favor. Poco a poco, comenzaron a caminar erguidos sobre 2 patas. Y lo más sorprendente, empezaron a hablar, y también llamaron al protagonista Árbol del Mundo. Sekai pensó que había crecido bastante y probablemente ya era uno de los árboles más grandes del bosque. Aún así, le parecía exagerado que lo llamaran de esa forma. Al cabo de un tiempo, un grupo de personas llegó hasta el árbol. Algunos le pidieron al Santo Padre que resistiera. Aparentemente eran representantes de una iglesia, y su sacerdote estaba enfermo. El árbol dejó caer un fruto al suelo. Uno de los ministros lo recogió y lo partió en pequeños pedazos. Le ofrecieron al Santo Padre que lo comiera, pues necesitaba recuperar fuerzas. El anciano sacerdote comió un trozo, luego otro, y de pronto ardió de energía interior. Se levantó con renovada vitalidad. Los ministros le preguntaron qué había pasado. El Santo Padre respondió que no lo sabía, pero que tenía fuerza de sobra. Ese árbol lo había salvado, sin ninguna duda. Este es el mismo árbol sagrado de los escritos de Eldritch. Los ministros comenzaron a venerar el árbol y a decir que se trataba de un árbol sagrado y que sus frutos eran milagrosos. Alguien exclamó, «¡Larga vida al árbol sagrado!». El protagonista observó todo y pensó que era bueno poder ayudar a la gente. Se preguntaba qué clase de grupo religioso eran esos hombres. No comprendía de qué Eldritch hablaban. Un par de días después, una nueva criatura apareció bajo la copa del árbol. Probó uno de los frutos mágicos, y el árbol le arrojó más porque parecía hambriento. Un nuevo resplandor mágico lo envolvió, y aquel lagarto famélico se transformó en un hombre lagarto. El hombre lagarto agradeció al árbol por su ayuda. El protagonista dudó si era prudente regalar tantos frutos, pues la criatura había evolucionado demasiado. El lagarto dijo que, como muestra de gratitud, dejaría una piedra de forma extraña. El lagarto explicó que era una piedra preciosa llamada dragonita. Se producía en el cuerpo de los hombres lagarto a lo largo de muchos años, como un mineral mágico muy especial. El lagarto se despidió del árbol y volvió a agradecerle. Prometió que sin duda regresaría algún día. El protagonista pensó que, aunque apreciaba cualquier obsequio, realmente no podía hacer nada con aquella piedra. Por cierto, incluso quienes nunca lo habían visto antes lo llamaban también Árbol del Mundo. Tal vez en algún sitio estaba escrito que él lo era. El protagonista decidió aceptar lo que el lagarto le había dejado, ya que lo había hecho con buena intención y de todo corazón. Un par de días después apareció un rostro desconocido. Era un hombre. Se arrodilló ante el árbol y le preguntó si podía quedarse con aquella piedra. Rogaba que lo comprendiera. Era un mercader y se presentó como Makoro Bolt. Sus compañeros lo habían traicionado y abandonado solo en el bosque. El árbol no solo le permitió llevarse la piedra, sino que además lo agasajó con frutos maravillosos. El hombre preguntó si aquel árbol lo bendecía. Le dio las gracias por todo y se marchó. Más tarde, el hombre llegó a una tienda y mostró su piedra. El tasador afirmó que era nada menos que la legendaria dragonita. Le preguntó al mercader dónde había conseguido algo así. Y en uno de los libros, el hombre descubrió una escritura que hablaba sobre los frutos mágicos que había comido. Entró en la capilla, se acercó al sacerdote y le preguntó qué aparecía ahora en su ventana de estado. Antes no tenía ninguna habilidad de bendición. ¿Sería acaso la bendición del árbol del mundo? El sacerdote mostró la ventana y dijo, «Así es,
Gracias a esto tu suerte se ha triplicado. El hombre reflexionó sobre el hecho de que todo provenía realmente del árbol del mundo. Un día regresó al árbol, pero esta vez acompañado de un carro lleno de mercancías, guardias y asistentes bien vestidos. El hombre anunció que era el mismo mercader al que el árbol había bendecido días atrás. Declaró que había comprado esas tierras y que, a partir de ahora, él protegería el árbol. Era su forma de agradecer, aunque fuera un poco, todo lo que el árbol había hecho por él. El protagonista se alegró mucho de que aquellas tierras hubieran sido compradas en su beneficio. Los asistentes de Makoro colocaron un cartel en el que se leía que estaba terminantemente prohibido talar el árbol. Así, ningún malintencionado osaría codiciarlo. Makoro dijo que se sentía feliz de poder devolver al árbol, aunque en parte, la bendición recibida. Desde ese día, el ejército privado del mercader comenzó a patrullar la zona con regularidad. Y tal como Makoro había prometido, cuidaban de verdad del árbol. Pero la paz no duró mucho. Cierto día, un grupo de personas apareció y empezó a cavar alrededor del árbol con palas. El sacerdote afirmó que se trataba de un árbol sagrado y que debía crecer en otro lugar. El protagonista suplicó que se detuvieran. El sacerdote aseguró que se lo llevarían con ellos y que lo cuidarían personalmente. Era aquella secta religiosa llamada el Witch. Uno de los guardias del árbol gritó: ¿qué creen que están haciendo? Estas tierras pertenecen al señor Makoro. Los sectarios se asustaron y huyeron apresuradamente. Makoro quedó horrorizado ante lo que esos fanáticos intentaban hacer. Preguntó al árbol si estaba bien. El protagonista agradeció profundamente a sus salvadores. Durante un tiempo, Makoro siguió protegiendo al árbol, lo que le permitió vivir en paz. Llegó el invierno y, pasado un tiempo, el árbol alcanzó los 10 metros de altura. Sin embargo, todavía surgían bastantes problemas. Hacía un frío intenso debido al invierno. Nevaba cada día, y el protagonista no podía resguardarse de las bajas temperaturas. De hecho, se enfriaba incluso en días normales de lluvia, no solo en invierno. Además, una gran variedad de insectos se instaló en su tronco. Habría estado bien si fueran insectos inofensivos, pero la mayoría solo lo dañaban. El protagonista comprendía que aquellos insectos también querían sobrevivir. No le importaría si solo vivieran allí, pero se introducían dentro y lo devoraban poco a poco. Uno de los habitantes del bosque logró darle una solución. Era una araña de cueva. El protagonista aprendió el nombre de ese monstruo gracias a las personas que lo visitaban. Conversaban sobre la araña que vivía entre sus copas. Las arañas de cueva, como su nombre lo indica, solían vivir bajo tierra, en cuevas. ¿Por qué entonces ésta se había establecido allí? El protagonista estaba muy agradecido a la araña por su ayuda. Ella devoraba todos los insectos que habitaban en su tronco. Resultó que las arañas eran criaturas muy útiles. El protagonista no estaba seguro de que sus frutos fueran suficiente recompensa. Sin embargo, tras comer uno, la araña evolucionó y se convirtió en una araña del bosque. Después, tendió su telaraña a lo largo del tronco, y el árbol comenzó a sentir calor. Gracias a la araña, la vida del protagonista se volvió mucho más soportable. Vivían en una relación completamente simbiótica. Un día, cayó una nevada terrible. De lo más profundo del bosque apareció un grupo de criaturas en busca de refugio. Eran goblins. Uno de ellos sugirió resguardarse del temporal allí. El protagonista se interesó por uno de los goblins, que estaba más desarrollado que los demás, y era el único capaz de hablar. Dijo que sentía un poder misterioso proveniente de aquel árbol. Los goblins declararon que levantarían una nueva aldea en ese lugar. El protagonista se sorprendió de que realmente quisieran construir una aldea bajo sus copas. Los goblins gritaron órdenes para traer más madera, y rápidamente los niños goblin corrieron cargando troncos. Al parecer, el árbol quedaría en el centro de esa futura aldea. Los goblins nunca lo tocaron. Evidentemente no querían usar su madera, por miedo a hacerle daño. El protagonista pensó que un par de ramas no causaría ningún perjuicio, y decidió ayudar a los goblins. El árbol dejó caer varias ramas. El goblin se sorprendió. ¿Qué era aquello? Pronto comprendió que el árbol había arrojado esas ramas para colaborar. Y resultó ser madera excelente. El goblin exclamó que debían estar agradecidos con aquel gran árbol. Todos se unieron en la construcción de la aldea. Trabajaron hombro con hombro. Una vez terminada, el goblin principal declaró que ese sería su nuevo hogar. El protagonista pensó que sus ramas eran de mejor calidad que las demás, y los goblins lo notaron de inmediato, apreciando aquella madera especial. La utilizaron para edificar la casa del anciano de la aldea. Los goblins gritaban de alegría.
El protagonista observaba desde lo alto y se llenaba de pensamientos cálidos. Los goblins encendieron una hoguera, algunos cantaban, otros tocaban instrumentos, y otros simplemente se sentaban alrededor, disfrutando del calor. Los goblins decidieron agradecer al árbol por la construcción de la aldea. El anciano afirmó que era una bebida especial de los goblins y ofreció al árbol probarla. Vertió el líquido directamente en las raíces. El protagonista la probó y exclamó que estaba deliciosa. El desarrollo de la aldea goblin avanzaba de manera fluida y constante. Pero últimamente estaban teniendo problemas con la comida. Así que él dejó caer algunos frutos, y entonces los goblins se los comieron con gusto. Al consumir esos frutos mágicos, los goblins evolucionaron y se transformaron en grandes goblins. Aquellos que antes no podían hablar, ahora también podían hacerlo. En este momento, ya se parecían mucho a los humanos. Hasta ese instante, todos los goblins eran bajitos, pero ahora crecieron de manera visible. Las chicas goblin también empezaron a vestirse mejor. Su apariencia era ahora tierna y encantadora, con rostros que ya costaba distinguir de los de un ser humano normal. Entre los goblins varones, algunos desarrollaron cuerpos mucho más fuertes y robustos. Ciertos ejemplares incluso se parecían a gorilas. Si uno lo pensaba bien, parecían más bien orcos. A veces, en las noches, hacían fiestas y bailaban sin parar. Al protagonista le encantaba observarlos. Y entonces, las arañas que vivían en su copa lograron comunicarse con los goblins. Aquello lo hizo muy feliz. Convivían en armonía, y no había necesidad de conflictos. Las arañas también probaban los frutos del árbol. La primera araña del bosque siguió evolucionando. Se convirtió en una arachne. Y la arachne también obtuvo la habilidad de hablar. Ahora podía comunicarse con calma con los goblins, fortaleciendo aún más las relaciones amistosas. A menudo conversaba con ellos. El protagonista también notó que Arachne hablaba seguido con el líder goblin, aparentemente negociando cosas. Parecía que habían llegado a un acuerdo mutuamente beneficioso. Era interesante observarlo. Arachne y sus arañas vivían arriba, mientras que los goblins vivían abajo. Sus territorios nunca se cruzaban, así que no habría escalada de conflictos. Los goblins hicieron un trato con Arachne. Ellos le daban su alcohol casero, y las arañas, a cambio, les tejían ropa con sus telas. Seguramente fueron los goblins quienes propusieron esa idea. Además, las arañas fabricaban ropa de cama, y los goblins les construían casas en los árboles. Era una relación perfecta, donde todos ganaban. Así, la aldea de las arañas y la de los goblins progresaban juntas. El árbol se aburría a veces, así que decidió darles nombres a los goblins. Al líder lo llamó Rind. Al más trabajador lo nombró González. A la más linda la llamó Henry. Ella se interesaba por la costura y por eso se hizo cercana a Arachne. A la chica con los melones más grandes y el estilo más llamativo la nombró Kuren. Al viejito más bajito lo llamó Gobchin, porque siempre pasaba delante de él todos los días. Sin darse cuenta, la vida hervía a su alrededor. Recientemente, los goblins empezaron otra vez a tener problemas de alimento. González dijo que los monstruos de la zona eran muy fuertes. Si los goblins intentaban cazar, sería muy difícil. Henry comentó que también había muy pocos animales adecuados para comer. Preguntó al líder qué debían hacer. El protagonista entendió que, en los últimos años, había regalado demasiados frutos a diferentes monstruos. Y esos mismos monstruos habían evolucionado en criaturas humanoides. ¿O no? Eso no estaba bien. Resultaba que había arruinado el ecosistema local. ¿Qué podía hacer ahora por los goblins? No podía moverse, ¿o sí? Movió sus raíces. Quizás eso funcionaría. Algunas raíces asomaron a la superficie. Tal vez los goblins podrían comer sus raíces. O quizá podría hacer crecer verduras desde las raíces, como un daikon. Y en efecto, una de sus raíces se convirtió en daikon. Arrancó otra raíz y decidió probar con fresas. Y realmente crecieron fresas. Pensó, ¿de verdad? Esto es asombroso. Excelente. Sacó varias raíces del suelo e intentó formar una pequeña huerta local. Y después de unos días, ya había un montón de comida. Los goblins llegaron y lo vieron. Uno preguntó qué era eso. Otro dijo que no lo sabía. ¿Será también un regalo del árbol del mundo? El primero respondió, exacto. Preguntó, ¿es comestible? Y el otro contestó, tenemos que probarlo. Lo probaron. El primero gritó de alegría, ¿qué es esto? El segundo exclamó, ¡delicioso! Llamaron a los demás diciendo, estas verduras son muy ricas. Los goblins comenzaron a cocinar las verduras.
Probaron los platos terminados y quedaron encantados. González dijo, un aroma increíble y un sabor aún mejor. El líder confirmó que quedaban perfectas con carne. El protagonista pensó, parece que les gusta. Sus raíces podían transformarse en cualquier vegetal o fruta. Así resolvió de inmediato el problema de alimento de los goblins. Algunos fueron asignados a supervisar la agricultura. La civilización goblin seguía desarrollándose. Un goblin comentó que aquellas verduras eran realmente sabrosas. Agradecieron al árbol del mundo. Comieron sopa de verduras guisadas y alimentaron al anciano. Él agradeció por la comida. Entonces alguien lo llamó y dijo que uno de los suyos aún no había regresado. Unos goblins de un asentamiento vecino se la habían llevado. El anciano se indignó. ¿Qué? González gritó que jamás los perdonaría. El anciano lo detuvo. Espera, todavía no sabemos sus intenciones exactas. Hay que intentar resolver esto en paz. González gritó que no los dejaría salirse con la suya, que los aplastaría uno a uno. El anciano respondió, no. El protagonista pensó, Henry realmente es hermosa. Comprendió la desesperación de los demás goblins. Entonces Arachne bajó del árbol. El anciano se sorprendió al verla. Arachne. Ella preguntó si podía ir con los goblins a salvar a Henry. El anciano lo confirmó, por supuesto. Le agradeció por su ayuda y dijo que los acompañara. El jefe de la aldea indicó que González sería quien hablara con los que se habían llevado a Henry al llegar a su asentamiento. Pero advirtió que, si no se podía resolver pacíficamente, tendrían que usar la fuerza. Sekai pensó, ¡qué desastre! Esperaba que no estallara una guerra. Que todo pudiera solucionarse en paz. Después de un tiempo, González y Arachne regresaron. González informó al jefe de la aldea. Este rió y dijo que no había pasado nada grave. El protagonista pensó que había sido muy rápido. El jefe preguntó, ¿todo está bien? Henry no resultó herida. Ella misma respondió que estaba perfectamente. De repente, se escucharon súplicas de perdón. Eran goblins de otra aldea. Arachne los había atado con su telaraña. Uno de los prisioneros dijo que últimamente los monstruos eran tan fuertes que cazar se había vuelto casi imposible. Ellos solo querían comer. González se indignó y preguntó, ¿y por eso decidieron secuestrar a nuestra compañera? Rind habló. Pero era cierto que los monstruos se habían vuelto mucho más poderosos. Cazar era casi imposible. Henry se levantó en defensa de los prisioneros y explicó que las cosas iban muy mal en su asentamiento. Se dirigió al jefe y le preguntó si había alguna manera de ayudar a sus vecinos. El jefe se sorprendió, pero respondió, si esto no vuelve a suceder, necesitaremos más manos de trabajo y podremos pensar en algo. Los prisioneros le agradecieron. Ese día, los goblins celebraron el regreso de Henry. Un nuevo día era una nueva fiesta. Los goblins celebraban en cada oportunidad. Probablemente Henry había pasado miedo, y querían animarla. Después de la fiesta, González y Henry se encontraron a solas cerca del árbol. Sekai se alegró. ¿Es esto lo que creo? Sí, definitivamente lo es. El protagonista comenzó a sentir envidia. González abrazó con ternura a Henry, pero el árbol no podía ir a ninguna parte, aunque al menos podía observar a los goblins enamorándose. Al cabo de un rato, se escuchó un sonido. El protagonista se alegró. Ahí venía la slime. No pensó que regresaría a regarlo otra vez. Los goblins entendieron que la slime hacía todo aquello por el árbol. Siempre la saludaban y la apoyaban. La slime. Hola, slime. Bien hecho. Gracias por trabajar para el árbol del mundo. El protagonista comprendió. Eso era bueno. No quería que surgiera un conflicto entre la slime y los goblins. Hasta ahora, todos se llevaban bastante bien. Pasó el tiempo. En cierto momento, Sekai notó a una chica sentada en una roca cercana. Pensó, ¿cuánto tiempo ha estado mirándome? Creo que se llamaba Miyako. Le preguntó, señorita, ¿necesita algo? Sabía que nadie podía oírlo ni entenderlo. Después de todo, era un árbol. Pero Miyako respondió, gracias. Nada en absoluto. El protagonista se sorprendió. ¿Acaso le había contestado? Pero él era un árbol. ¿Alguien podía escuchar realmente su voz? Estaba confundido. ¿Podía ser que ella lo oyera de verdad? Ella volvió a responder, confirmándolo. Dijo que lo escuchaba alto y claro. Y no solo eso, él estaba aún más sorprendido. Miyako dijo que también podía ver su verdadera forma. Aquello lo dejó completamente desconcertado. ¿En serio?
¿De verdad podía escucharle? Pero los demás no parecían oír nada. ¿Por qué solo ella podía escucharlo? Miyako se rió suavemente y se quedó pensativa. Luego dijo que no lo sabía con certeza, pero que lo más probable era que sus ondas mágicas estuvieran en la misma frecuencia. Él volvió a sorprenderse. ¿En la misma frecuencia? ¿Así funcionaba realmente el poder mágico? Cuando los goblins se instalaron a su lado, él empezó a crecer mucho más rápido. Como si, sin darse cuenta, se estuviera alimentando de la energía mágica de ellos. Era como respirar oxígeno. Estaba absorbiendo su poder mágico. Le preguntó, entonces, por coincidir nuestras ondas, ¿es que tú puedes escuchar lo que digo? Ella respondió con alegría, probablemente, sí. Él comentó que si ella podía oírlo, entonces sería posible hablar con todos. Ella preguntó, ¿acaso quieres hablar con todos? El protagonista contestó, claro que sí. Lo he querido desde hace mucho tiempo. Estoy aburrido. No tengo con quién conversar. Cada día solo puedo observar, nada más. Miyako preguntó si debía convertirse en su traductora. Él le dio las gracias por ofrecerse. Y así, Miyako fue nombrada la sacerdotisa del árbol del mundo. Con el paso del tiempo, ella se lo contó al jefe de la aldea. Rind se mostró sorprendido y murmuró para sí, no estará mintiendo ahora. ¿De verdad escucha la voz del árbol del mundo? Ella infló el pecho y demostró que decía la verdad. Él preguntó, ¿el árbol del mundo la escucha a ella? ¿Puede confirmarlo de alguna forma? Si esto es cierto, entonces Rind pidió al árbol que dejara caer algo. De inmediato, una manzana cayó sobre su cabeza. La tomó en la mano y exclamó, vaya, si pueden hablar con el árbol del mundo. Así es. Todos deberían saberlo. Rind añadió, si al árbol no le molesta, me gustaría reunir a todos y contarles lo sucedido. Miyako respondió que al árbol no le molestaba. Rind dijo, perfecto, y fue a llamar a todos. Así reunió a todo el pueblo para dar la noticia. Propuso comenzar una conversación con el árbol del mundo. Se volvió hacia el árbol y le preguntó si deseaba preguntarles algo. Miyako transmitió las palabras. Luego ella preguntó al líder cómo estaban González y Henry. El líder se sorprendió. ¿Quiénes eran esos? Sekai lo entendió. Exacto. Eran los nombres que él mismo les había puesto en secreto. Miyako declaró que el árbol del mundo había dado nombres a todos. El líder abrió mucho los ojos. Es verdad, increíble. Tendría que darles nombres y ellos los recordarían. Sekai tomó una decisión. Ya que los goblins lo pedían, debía ponerles nombres. El líder se sorprendió. Su nombre era Rind. Un nombre maravilloso. Los goblins celebraron felices. La muchacha comentó que el árbol sabía mucho sobre nombres. El líder sonrió, satisfecho. Otro goblin gritó emocionado, ¡hurra! Ahora tiene un nombre. Rind admitió que, pensándolo bien, era muy incómodo vivir sin nombres. Sekai pensó, parece que a los goblins les gustan de verdad los nombres. Entonces Miyako se volvió hacia González y Henry para preguntarles cómo estaban. Ellos se mostraron un poco tímidos y avergonzados. Miyako dijo que todo estaba claro y luego comunicó al árbol que la pareja estaba bien. Sekai respondió que se alegraba de que los goblins hubieran tenido un día pacífico y agradable. Pasó algo más de tiempo así. Un día, Benjamín regresó de la casa, y no lo hizo solo. El jefe lo saludó, bienvenido de vuelta. El jefe preguntó qué le había ocurrido en la mano. Benjamín contestó que la presa simplemente había ofrecido resistencia. Después añadió que había traído con él a un orco. Rind se sorprendió. ¿Qué orco tan enorme? Benjamín asintió y explicó que aquel orco parecía haberse perdido. El orco dijo que se llamaba Oud. Y que, efectivamente, se había extraviado. Benjamín lo había ayudado. Oud había llegado hasta ellos. Rind declaró que se alegraba de conocerlo. Hacía mucho tiempo que no se encontraban con orcos. Era un nuevo capítulo en su historia. Lo invitó a seguirlo y dijo que le mostraría el árbol del mundo. Se acercaron al árbol y se lo enseñaron. Miyako transmitió las palabras del árbol. Los orcos eran una raza pequeña, mucho menos común que los goblins. Pero, por desgracia, los orcos no eran muy inteligentes. Y por esa razón su vida era dura. Sus probabilidades de sobrevivir eran bajas, y cada año quedaban menos de ellos. Los orcos siempre habían sido grandes guerreros, la fuerza de combate principal. Los goblins eran buenos pensando, pero aún así nunca podrían vencer a los humanos ni a los dragones. Sin embargo, los goblins podían aliarse con los orcos.
De esa manera podrían convivir y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Rind declaró: en resumen, el orco será desde ahora nuestro nuevo camarada. Será una unidad de combate importante. Queremos llamarlo Orugu. Ren miró al árbol del mundo y preguntó qué opinaba. Miyako respondió: Sekai cree que es un buen nombre. Rind sonrió satisfecho. Perfecto. A partir de ahora, el orco se llamaría Orugu. Bienvenido. Orga agradeció la cortesía. Miyako le entregó una manzana y dijo: el árbol del mundo quiere ofrecer esto a Orugu como saludo. Orugu se arrodilló y aceptó el fruto. Se llevó la manzana a la boca y empezó a masticar. Entonces, un resplandor lo envolvió y Orugu evolucionó. Se volvió hacia el árbol del mundo y hacia la señora Miyako para darles las gracias por el manjar. Dijo que era una fruta deliciosa. Luego se dirigió al señor Benjamín y al señor Rind, asegurándoles que estaría feliz de vivir con ellos. Rind le devolvió el gesto con calidez. El tiempo pasó. La aldea creció. Un día, Sekai divisó hombres lobo a lo lejos. Se preguntó: ¿serán realmente esos hombres lobo? Observó con más atención. Sí, lo eran. Traían consigo distintos querrión para nutrirlo. Hacía mucho que no los veía. Fue agradable reencontrarse con ellos. Los hombres lobo vieron una gran aldea bajo el árbol. El goblin que los descubrió se asustó. El líder de los hombres lobo gruñó y se mostró indignado. ¿Qué sucedía? ¿Quiénes eran esos? ¿Cómo se atrevían a construir una aldea bajo las copas del árbol del mundo? ¡Qué descaro! Otro hombre lobo llamó a los goblins enanos verdes. El protagonista se sobresaltó. Estaba a punto de estallar una pelea entre goblins y hombres lobo. Rin se plantó ante ellos y preguntó con tono desafiante: ¿qué hacen aquí? González y Orugu se prepararon para atacar. González gritó: ¿y ustedes quiénes se creen? Esta es la aldea de los goblins. Pulgosos, será mejor que pasen de largo. Sekai no sabía cómo, pero aquello debía detenerse. Sacudió con fuerza sus ramas. González bramó: ¿lo ven? El árbol del mundo está enfadado. Pero Sekai no había querido decir eso en absoluto. Todo iba muy mal. Entonces vio a Miyako. Ahí estaba. Se volvió hacia ella y le rogó que detuviera a todos. Ella respondió que lo entendía y corrió hacia los líderes. Llamó a Ren y repitió la petición del árbol. Rind preguntó de nuevo: ¿qué, es verdad? Miyako lo confirmó. Ren se volvió hacia González y le pidió que se calmara. Sekai comprendió que aquellos hombres lobo eran sus aliados. González se sorprendió. ¿De veras? Inmediatamente dejó de provocar y se tranquilizó. Sekai pensó: gracias a Dios que Ren pudo calmar a González, pero ahora debo apaciguar a los hombres lobo. El líder de los hombres lobo volvió a hablar. ¿Qué? ¿Qué han dicho del árbol del mundo? ¿O es que los goblins por fin se acobardaron y quieren apartarse del camino de los hombres lobo? Los parásitos que anidan conocen al árbol del mundo. Aún no se calmaba y deseaba pelear. Entonces, la hija del líder lobo se adelantó y dijo que era verdad. Explicó que todo lo que la chica goblin había contado era cierto. El árbol del mundo no quería que pelearan. Aquella goblin podía escuchar la voz del árbol. Ella era su sacerdotisa. El líder lobo quedó sorprendido. ¿Qué? Preguntó a la niña si ella también podía escuchar la voz del árbol. La chica lo confirmó. Él preguntó de nuevo: ¿de verdad? Ella asintió otra vez. Sekai comprendió que también del lado de los hombres lobo había una niña capaz de oírlo. Quizá los niños, en general, tenían esa predisposición. Gracias al cielo. Sekai ordenó que no discutieran más. Las niñas respondieron que estaba bien. Lo entendían. Se volvieron hacia el árbol del mundo y preguntaron si tenía algo más que decirles. Sekai decidió que se comunicaría con ambas. Las niñas se tomaron de la mano y la extendieron hacia sus líderes. El árbol del mundo pedía que no pelearan y que coexistieran en paz. El líder lobo aceptó, por supuesto, si el árbol lo decía. Se volvió hacia las niñas y reconoció que realmente podían escuchar la voz del árbol del mundo. Luego se dirigió a Ren y le pidió disculpas por haber gritado. Estuvo a punto de hacer una tontería, pues creyó que eran enemigos que querían aprovecharse del árbol. Rind respondió que más bien los goblins debían disculparse, porque también reaccionaron con hostilidad inmediata. Propuso que dejaran de discutir allí y fueran juntos a la aldea. Los hombres lobo aceptaron. Sekai estaba feliz. Hombres lobo y goblins habían encontrado un punto de entendimiento. Decidieron realizar una reunión en la casa de Ren. Después salieron, y el líder lobo anunció: bien, está decidido.
Los hombres lobo vivirán en esta aldea. Conviviremos con los goblins y juntos protegeremos al árbol del mundo. Todos celebraron la decisión. Entonces los goblins organizaron una fiesta de bienvenida para los hombres lobo. Al principio habían sido hostiles, pero ahora habían logrado hacerse amigos. Como resultado, los hombres lobo pasaron a habitar en la aldea. Ahora vivían allí goblins, Arachine y sus arañas, un orco y hombres lobo. Sekai nombró al líder de los hombres lobo como Varulf, y llamó Mimiko a la niña que podía escuchar su voz. Goblins y hombres lobo se llevaban bien, pues los hombres lobo eran carnívoros y no comían vegetales. Además, todos los hombres lobo tenían gran fuerza. Incluso en este bosque podían cazar con facilidad. Por eso salían regularmente de caza. Gracias a ello, los goblins podían comer carne con más frecuencia, lo cual los hacía muy felices. Los hombres lobo eran excelentes guerreros y cazadores natos. Los goblins, en cambio, eran famosos por su ingenio y habilidades constructivas. Todos se aportaban algo mutuamente. Arachine y sus arañas confeccionaban ropa y ropa de cama para todos. Todos vivían abrigados y felices. Claro que los hombres lobo tenían pelaje, pero aún así el invierno era duro. Gracias a las prendas, la vida se volvió más llevadera. Así, durante un tiempo, el asentamiento conjunto siguió desarrollándose. El slime aún no sabía que los hombres lobo se habían instalado en la aldea. Y esta vez, no fue el slime común el que vino a regarlo. Esta vez vino la reina. Los líderes la vieron y quedaron sorprendidos. Ella dijo que hacía mucho que no visitaba aquella aldea. Rind se sorprendió. ¿Qué buscaba allí? Ella contestó que era una chica slime. Había venido a regar al árbol del mundo. Preguntó, ¿se han conseguido nuevos vecinos? Rind se sorprendió y quiso confirmar, ¿eres el mismo slime de la corona? Ella lo confirmó y explicó que normalmente eran sus hijos quienes venían. Él se alegró mucho. Le pidió que pasara y fuera su invitada. El líder lobo se disculpó y dijo que no sabían que ella se dirigía al árbol del mundo. Ella respondió que no pasaba nada. Sekai comprendió. Ahora era regado por este slime. Al parecer, ella había evolucionado de nuevo al comer sus frutos y había adquirido rasgos humanos. Aunque seguía siendo un slime, resultaba encantadora. Sekai decidió darle el nombre de Catalina. Ella se acercó al jefe goblin. Rind le preguntó qué asuntos tenía con él. Ella pidió si podían vivir allí también. Rind contestó, por supuesto, no me opongo. Ella dijo que parecía divertido vivir allí y pensaba que todos podían coexistir. Aseguró que podían hacer muchas cosas, limpiar desechos, eliminar toxinas. Así llegaron a un acuerdo con Catalina, y los slimes también se establecieron en la aldea. Sekai no tenía ninguna objeción. Al contrario, les debía mucho. Rind le mostró una casa y le dijo que la habían preparado para ella. Ella sonrió feliz y agradeció a Ren por ello. Cuando Varulf iba a pescar, siempre invitaba a Catalina. Ella aceptaba encantada. Catalina y sus slimes vivieron en paz en aquella aldea, y todos se llevaban bien con ellos. Y así, la aldea bajo el árbol del mundo ganó una nueva raza de habitantes. Alguien observaba la aldea junto al gran árbol del mundo. Miyako estaba informando algo a Rind, agitando los brazos con mucha emoción. El jefe de la patrulla principal comentó que todo estaba en calma ese día también. Ya era hora de regresar con un informe al señor Makoro. Su compañera estuvo de acuerdo con esa decisión. De pronto, alguien atacó a su escuadrón. Eran miembros de la iglesia Eldwich. El líder del escuadrón eclesiástico les preguntó quiénes eran. ¿Acaso formaban parte de los que querían apropiarse del árbol sagrado? Sin esperar respuesta alguna de sus rivales, cargaron directamente contra los patrulleros de Makoro. El jefe de la patrulla entró en combate con ellos. Pero su compañera pensaba distinto. Le pidió a su aliado que tuviera cuidado y, usando magia, detuvo parcialmente el ataque de los clérigos. Cuando el hechizo funcionó, gritó a su camarada que se retiraran. Se situaron en el centro del círculo de teletransportación mágica, y ambos desaparecieron ante la vista de los enemigos. Los miembros de la iglesia quedaron desconcertados. ¿A dónde habían ido? El líder gritó enfurecido que esos engendros habían escapado. El escuadrón regresó con su Padre Santo. Este les preguntó, confundido, qué había sucedido, a qué se debía tanto alboroto. El capitán respondió que las cosas pintaban mal. Otras fuerzas también se estaban movilizando. No había duda, su objetivo era el árbol sagrado. El capitán aseguró que ellos se encargarían de eliminarlos. Hasta ese momento, ningún bando había enviado refuerzos. Todo indicaba que estaban a punto de enfrentarse.
El Padre Santo maldijo con furia. ¿Unos simples aventureros querían adelantárseles? Una desgracia. Pero también era la oportunidad perfecta para demostrar su poder. No entregarían el árbol sagrado. No había tiempo que perder. Tenían que marchar de inmediato. Alzó su puño al cielo y llamó a sus hermanos a recuperar en ese mismo instante su árbol sagrado. Inspirados por las palabras del Padre Santo, los miembros de la escuadra aceptaron con fervor su llamado. Cuando se acercaron al lugar donde crecía el árbol, quedaron estupefactos. No solo se había levantado una aldea a sus pies, sino que además fueron recibidos por un grupo compuesto de varias razas diferentes. El líder del escuadrón exclamó sorprendido: ¿qué es esto? Rind y sus aliados los observaban con aspecto desafiante y una decisión férrea. En respuesta, Rind les preguntó con voz amenazante quiénes eran. Que no se acerquen a su aldea. El Padre Santo dio un paso al frente y declaró que eran la iglesia Eldritch. Pero, ¿cómo se atrevían esos sucios monstruos a levantar una aldea en ese lugar? Les exigió que devolvieran de inmediato el árbol sagrado. Su escuadrón adoptó una postura ofensiva y desenvainó sus espadas. González comentó que esas eran palabras egoístas. El árbol del mundo no pertenecía a nadie. Rind coincidió con él y añadió que, precisamente para apropiárselo, sus oponentes habían traído a tanta gente. Cuando los enemigos cargaron para atacarlos, Rind ordenó a sus aliados que no dejaran acercarse a nadie. Él mismo, González, y detrás de ellos el fornido orco, se colocaron en primera línea. Al verlo, los enemigos quedaron boquiabiertos. Un orco superior. En ese momento, Varulf se unió a los aliados, y los miembros de la iglesia quedaron literalmente petrificados de asombro. El grueso del escuadrón religioso estaba impresionado, no solo había un orco allí. Cuando se lanzaron contra los aliados, Arachne desplegó su magia. Creó una onda mágica que los lanzó por los aires. Después, Orugo avanzó. Con un solo movimiento de su garra, provocó otra onda expansiva, dejando a los enemigos completamente atónitos. Fueron arrojados aún más lejos. El Padre Santo exclamó perplejo: ¿por qué están todos los monstruos unidos? Esto no es normal. Maldijo y ordenó a su unidad que se retirara. Los aliados celebraron llenos de alegría. Todo había salido perfectamente. La victoria era suya. En ese momento apareció Miyako. Señaló que habían hecho un buen trabajo y añadió que el árbol del mundo quería hablar con ellos. Cuando los líderes de las razas se acercaron, Sekai les transmitió su gratitud por haberlo protegido. Rind replicó: ¿de qué hablaba el árbol? Era él quien los protegía a todos. Por supuesto que lo defenderían. Agregó que, gracias a que el árbol les advirtió sobre la llegada del enemigo, estuvieron listos de inmediato para la batalla. Sin su aviso, habrían estado en grave peligro. Sekai respondió que en realidad escuchó los sonidos de la pelea cuando los miembros de la iglesia atacaron a los mercenarios de Makoro. Gracias a eso comprendió que algo andaba mal. Le alegraba haber podido advertirlos, pero la iglesia Eldritch era demasiado insistente y molesta. El árbol dudaba que se dieran por vencidos tan fácilmente. A la mañana siguiente del ataque de la iglesia, Makoro llegó a la aldea con sus hombres. Sekai pensó que los lugareños seguramente consideraban a los humanos como enemigos, pero aún así creyó que no serían un problema. Dejó claro a Ren que podían relajarse. Ese comerciante no era peligroso. Rind le preguntó si estaba seguro, pero como eran palabras del árbol, no había razón para dudar. Cuando Makoro entró en la aldea, Ren le preguntó qué era lo que los humanos querían de ellos. Todos los líderes de las razas aliadas estaban detrás de él, y el comerciante quedó desconcertado. Les pidió un momento. Explicó que no venían con malas intenciones. Ren comentó que no parecía que el mercader mintiera, pero era mejor que no se acercaran más. Si querían algo, que lo dijeran desde donde estaban. El comerciante aceptó la condición. Preguntó a Rind si también estaban protegiendo el árbol del mundo, si no se equivocaba. La cuestión era que él era uno de los que había sido salvado por el árbol. Así que estaban en el mismo bando. Rind supuso que Makoro decía la verdad. El comerciante continuó diciendo que no tenían intención de dañar al árbol, al contrario, deseaban protegerlo. Preguntó a sus aliados: ¿acaso no vieron el cartel que estaba bajo el árbol? Yo lo coloqué allí. Además, estas tierras me pertenecen. Compré este territorio para que nadie dañara este santuario. Makoro continuó diciendo que también habían protegido el árbol de los fanáticos que vinieron ayer. Rind le preguntó: ¿es cierto? Entonces también nos estaban vigilando. Makoro confirmó que era verdad. Habían estado observando la aldea desde hacía bastante tiempo, y por eso sabían que ninguno de ellos tenía intención de dañar el santuario. Al contrario,
Habían hecho todo lo posible por protegerlo, y por eso no habían interferido en sus vidas. Notó que ellos eran humanos y los que estaban ante él eran monstruos, así que decidieron no acercarse. Rind contestó con cierta incomodidad que el día anterior habían sido atacados por miembros de la iglesia Eldritch. Esos visitantes eran mucho más persistentes de lo que imaginaban. También resultaron más peligrosos de lo esperado y hasta se atrevieron a atacar. Era probable que regresaran con más gente la próxima vez. El comerciante dijo que, dado que la situación era tan grave, proponía unir fuerzas. ¿Qué opinaban? ¿Cooperarían para proteger al árbol del mundo? Rind pidió tiempo para reflexionar. Tras pensarlo, reconoció que la oferta del comerciante era tentadora. Ellos también querían proteger al árbol, pero ¿obtendrían algún otro beneficio? Los humanos solían engañar. Makoro sacó algo de su bolsa y pidió al líder que lo observara. Le entregó una pequeña bolsa y le pidió a Rind que oliera su contenido. Rind tomó la bolsa y preguntó qué era. La olió y dijo que ese aroma le resultaba familiar. Al abrir la bolsa, Rind preguntó sorprendido al comerciante, ¿es pimienta? Makoro respondió que sí. Eran especias, uno de los productos que comerciaba. Les preguntó qué pensaban de eso. Las especias eran un bien muy codiciado en el mundo humano, pero ellos, como monstruos, no podían entrar en la ciudad ni tenían dinero. Poseían gran inteligencia. Incluso habían construido una aldea tan buena allí. Pero no tenían con quién comerciar. Así que les ofrecía intercambiar con él. Rind se sorprendió. ¿Comercio? Makoro le explicó que, como buen mercader, si establecían una relación comercial, podrían obtener nuevos productos para su aldea. Si aceptaban, su aldea podría desarrollarse aún más. Rind admitió que sonaba interesante, pero lo atormentaba la duda, ¿y qué beneficio tendría el comerciante? Podrían darle algo único a cambio. El mercader señaló que ahora tenían aliados hombres lobo. Ellos eran cazadores excelentes. Eso podía ser útil para los humanos. De la caza se obtenían muchas cosas valiosas. Por ejemplo, pieles y huesos podían venderse. Rind comprendió todo. Respondió que entonces haría negocios. Añadió, los goblins cultivan vegetales, ¿no? Eso también es un buen producto. Catherine intervino diciendo que, como Slime, podía proveer agua purísima. El comerciante señaló que, en el mundo humano, el agua pura se valoraba enormemente. Preguntó a los aldeanos, ¿ven cuánto pueden ofrecer? Agua tan pura como la que filtra un slime es difícil de encontrar. La gente paga mucho por ella. Rind se sorprendió. Añadió que Arachne y sus arañas podían proporcionar ropas hermosas. El comerciante, admirado, exclamó, ¿lo ven? El valor de su aldea es inmenso. Luego preguntó a Rind con seriedad, ¿llegamos a un acuerdo? Rind respondió que tenía razón, era difícil rechazarlo en tal situación. Apretó feliz la mano de Makoro y dijo que cooperarían. Luego ofreció a su nuevo aliado continuar la conversación en su casa, y el comerciante aceptó encantado. Cuando llegaron a la casa de Rind, Makoro vio a Miyako y la saludó. Preguntó cómo se llamaba. El líder Goblin le dijo el nombre de la chica y añadió que era sacerdotisa del árbol del mundo, capaz de escuchar su voz. El comerciante se mostró sorprendido. ¿De verdad? Miyako respondió que sí y añadió que Sekai quería hablar con él. Makoro quedó aún más sorprendido. Se volvió hacia el árbol y le agradeció calurosamente por escucharlo. Gracias a él, se había convertido en un gran comerciante. Le estaba muy agradecido y siempre había querido darle las gracias por lo que hizo en su momento. Sekai, a través de Miyako, le contestó que él debía agradecer a Makoro, en su día lo ayudó mucho. Ya había hecho suficiente por él, había colocado un letrero y lo protegió de sectarios fanáticos. Le dio las gracias por eso. Luego el árbol se dirigió al guerrero que lo defendió, quien incluso había resultado herido. Le pidió perdón. Sekai le entregó una manzana y le pidió que aceptara ese regalo. Cuando el soldado mordió la fruta, se asombró al ver que todas sus heridas sanaban en el acto. Agradeció al árbol de todo corazón por tan maravilloso obsequio. Sekai se volvió al comerciante y le dijo que quería preguntarle algo. No había interferido en los asuntos de la aldea porque previó que algo así ocurriría. Makoro respondió que esa aldea era un buen socio comercial. Además, gracias al asentamiento, era mucho más sencillo protegerlo. El protagonista quedó sorprendido. ¿Entonces no había expulsado a los goblins? El mercader señaló que no podría decir que fuera así. Lo había sobreestimado un poco, ni siquiera lo pensó en su momento. Así fue como Makoro y los aldeanos sellaron su acuerdo para proteger a Sekai, el árbol sagrado. Y, al mismo tiempo, comenzaron a comerciar.
El comerciante dejó a un par de sus hombres como observadores y mensajeros. Se les asignó un lugar para vivir. Ahora incluso representantes de la raza humana comenzaron a habitar entre los locales. Tras el trato con Makoro, la vida en la aldea se volvió más cómoda. Aparecieron especias y condimentos, y con ello más variedad de platos. Hasta entonces, la comida de los aldeanos era sencilla, pero ahora todo cambió. Las comidas empezaron a lucir más apetitosas y realmente sabía mejor. Además, la artesanía comenzó a florecer. Cuando llegó el primer cargamento de herramientas, Rind, Varulf y Gobchin abrieron la boca de asombro. Así aparecieron armas y utensilios. Por ejemplo, hachas y palas. Todos estaban fascinados. Antes, los aldeanos usaban herramientas simples, pero estaban limitados a lo que los goblins podían fabricar con materiales del bosque. Por cierto, todos los productos eran de una calidad insuperable, y a los goblins les encantó el alcohol de los humanos. Cuando Rind probó esa bebida por primera vez, comentó con admiración que era deliciosa. El comerciante sonrió y dijo que, si le gustaba, podía traer más en la próxima visita. Rind se mostró encantado y agradeció con calidez a su aliado. Cuando Makoro trajo una mayor variedad de bebidas, los goblins bebieron casi todo el día. A todos les gustaba esta nueva vida en la aldea. Así pasaron varios años. Sekai creció hasta convertirse en un árbol enorme y majestuoso, al pie del cual prosperaba la aldea. Antes ya se sentía grande, pero ahora era simplemente gigantesco. Era una visión imponente. Incluso empezó a pensar que era una especie de deidad. No había nada en ese bosque más grande que él. Sekai se consideraba el ser más inmenso de este mundo. Y la aldea también había crecido y se había expandido notablemente. Ya podía llamarse una pequeña ciudad. Tenía sus propias tiendas, puestos y lugares culturales. Además, el bosque se había agrandado mucho. Conforme la ciudad se expandía, Sekai comenzó a preocuparse de que dañaran el bosque circundante. ¿Sería por la energía que él mismo emitía? Pero al parecer no había de qué preocuparse, pues desde su altura podía ver claramente lo gigantesco que se había vuelto el bosque. Empezaron a llamarlo el Gran Bosque del Elgiano. ¿Por qué ese nombre? Corrían rumores de que se debía a un dragón legendario, aunque nadie conocía los detalles. La aldea también cambió en cuanto a historias personales. Rind y Miyako, la sacerdotisa del árbol sagrado, se casaron y tuvieron un hijo al que llamaron York. A pesar de la diferencia de edad, se casaron porque su amor era mutuo. Miyako se convirtió en una joven muy amable y alegre. Siempre se mantenía educada. Su boda se celebró en gran escala. Benjamin, ya adulto, bebió demasiado ese día y hasta bailó desnudo. Casi todos en la aldea envidiaban a Rind, había tomado por esposa a una joven tan bella. Y aún así, la aldea lo respetaba mucho como líder confiable. También González y Henry unieron sus destinos para siempre. Tuvieron gemelos, un niño y una niña. Los llamaron Riku y Sora. Ambos mostraban talento físico desde pequeños. Cuando González veía a sus hijos entrenar, gritaba de orgullo que eran formidables. Se notaba de inmediato que llevaban su sangre. Sora levantó un garrote y dijo a su padre que con él aplastaría la cabeza de un jabalí. Cuando nacieron los gemelos, la aldea celebró con una gran fiesta. Pero lo más sorprendente fue la esposa de Benjamin. Se casó con la sacerdotisa loba, la misma Mimiko. Ella creció exigente y justa. Ahora se acercó a su esposo y lo llamó con severidad. Benjamin se sobresaltó y le preguntó qué ocurría. Ella se enojó. ¿Encima preguntaba? Él dijo que cuidaría de Esmeralda, ¿verdad? Mimiko se abalanzó sobre su esposo con furia, blandiendo un palo en la mano. Él trató de defenderse y le respondió que simplemente se le había olvidado por un momento. Su hijo era mitad goblin y mitad hombre lobo. Lo llamaron con el nombre de la piedra preciosa, Esmeralda. De hecho, aquel niño se convirtió en el primer representante de la raza lobo-goblin. El líder de los hombres lobo, Varulf, contrajo matrimonio con la más hermosa de las chicas de su clan. Su nombre era Hannah. Y también tuvieron un hijo, al que llamaron Jonas. Estaba destinado a convertirse en el próximo líder de los hombres lobo. Al mismo tiempo, también comenzaron a darse cambios dentro de la manada de arañas. Bajo la protección y guía de Arachne, surgió una nueva especie de arácnidos, las arañas saltadoras. Tenían un cuerpo pequeño, pero una gran agilidad. Ellas se encargaban de las labores de exploración en el bosque. Además, también aumentó la cantidad de orcos en la aldea. Nuevos orcos llegaron a instalarse allí. Afortunadamente, entre ellos había algunas hembras. Gracias a eso pudieron formar familias y traer hijos al mundo.
En ese momento ya vivían en la aldea 15 orcos en total. Sus esposas y sus hijos asumieron el deber de proteger la aldea. Estos defensores desesperados podían darle una respuesta digna a cualquiera que intentara atacarlos. Cambios importantes también comenzaron a producirse en el propio árbol. Un día, Sekai sintió que se estremecía con un ligero temblor. Pensó, ¿qué está pasando? El temblor se intensificó aún más. Los aldeanos también notaron un cambio en el aura y en las vibraciones. De pronto, el árbol quedó iluminado por un resplandor brillante que recorría todo su contorno. No muy lejos de la aldea, sobre una colina, se encontraban algunos elfos. Ella percibió aquella luz y afirmó que, sin lugar a dudas, se trataba del árbol del mundo.